Buenos días. ¿Cómo han estado? Bendecidos. Bueno, gracias al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Vienen de Medellín. ¿Alguien nos está visitando hoy por primera vez? Queremos darle un saludo. ¿Alguien nos está visitando por primera vez en este lugar? Queremos ver su manito en alto y darle un saludo. ¿Alguien? ¿No? Bueno, todos sean siempre bienvenidos. Estaba pensando estos días, ¿todos me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Estaba pensando en estos días sobre la gente que cae en una prisión, en una cárcel, y muchos de ellos anhelan salir de esos lugares. Tal vez usted haya tenido la experiencia de estar en una prisión, en una cárcel. Tal vez en su vida pasada usted cayó en una cárcel porque tal vez hizo algo que no estaba bien. Pero los niños también pueden pasar, los niños a su escuelita, a su tiempo de estudio, los niños pueden pasar. Entonces les decía que nosotros conozcamos a alguien que haya estado en un momento de la prisión. Bueno, tenemos al pastor Juan, aquí Juan Carlos, pues le ha tocado vivir parte de su vida, pastor, en una cárcel, no porque haya hecho algo malo, sino por causa del evangelio. Dios ha inclinado siempre el corazón del pastor Juan a ir a las cárceles, a esos lugares, varias partes del mundo ha visitado nuestro pastor Juan. Y cuando uno está en una cárcel, hay gente que se va amañando en la cárcel. Me contaba un chico, amigo mío, él trabajaba en la cárcel de Bellavista y una de las labores que él tenía era no permitir que la gente se acostumbre a la cárcel. Entonces a él lo contrataron para estar dando como unas enseñanzas o conferencias, porque me contaba él que después de 2 meses la gente se va amañando en la cárcel, se acostumbra a la comida, se acostumbra al lugar, a los amigos. De entrada es algo duro, pero la gente se empieza a amañar en esos espacios. Pero hay otras personas que quieren salir de ese lugar y por eso es que planean fugas. Y yo no sé si usted ha escuchado algún día sobre las famosas fugas que han habido a nivel mundial de una prisión o de una cárcel. Aquí en Colombia ha sucedido fugas de varias cárceles, pero una que ha sido muy famosa, no sé si la más o una de las famosas, es la fuga de Alcatraz, de la cárcel de Alcatraz. Algunos lo han llegado a escuchar. Hay documentales sobre la fuga de Alcatraz. En el año de 1962, si no estoy mal, fue esta fuga de Alcatraz, 11 de junio de 1962. 3 hombres se fugaron de la cárcel o de la prisión de Alcatraz. Frank Morris, John y su hermano se fugaron de Alcatraz, una cárcel que estaba en el mar, podemos decir, a 2 kilómetros de tierra. Y se fugaron estas 3 personas. Planearon toda esta fuga en 6 meses. Hicieron muñecos con cabello real. Lo pintaron e hicieron los túneles o las cosas que tenían que hacer en 6 meses. El caso es que se volaron, se fugaron después de 6 meses. Cuenta la historia que no se sabe nada de ellos. En el mar no los encontraron y en tierra tampoco. Hasta el día de hoy todavía está esa incógnita de la fuga de Alcatraz. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé que hay gente que se acostumbra a ciertos estilos de vida. Como me decía este joven, que lo habían contratado en la cárcel de Bellavista
para que dictara charlas, para que los presos anhelaran salir, quisieran retornar a su hogar, a sus hijos, a su esposa, a su trabajo, a la sociedad. Pero hay gente que quiere salir. Hay unos que se van acostumbrando, pero otros quieren salir. Eso lo vemos en la vida diaria, ¿cierto? Hay gente que se acostumbra a ciertas cosas. Hay gente que se acostumbra a fumar, a mentir. Hay gente que se acostumbra a gritar. Hay gente que se acostumbra al pecado sexual. Pero otros quieren salir. Otros dicen: pastor, yo quiero salir de esto. Yo quiero abandonar este pecado. Me está saboteando la vida, me está destruyendo el hogar, me está destruyendo el futuro. Yo quiero salir de esto. Hay gente que quiere fugarse. Hay gente que quiere ser libre. Hay otros que se amañan en ese estilo de vida. ¿Sucede eso o no sucede? Claro que sucede. Yo no sé cuál es usted. Yo te quiero invitar en esta noche, esta mañana, a que hagas una fuga. A que hagas una fuga en tu vida. A que busques una liberación en algunas áreas de tu vida. Fúgate. Señor, yo necesito fugarme de esta situación que estoy viviendo. Yo necesito ser libre. Y voy encontrando en la vida personas que se amañan, una vez más, me perdonan la redundancia, pero quiero reafirmar muy bien esto, que se amañan en ciertos hábitos, que se amañan en ciertos estilos de vida y saben que no están bien. Saben que no son correctos, pero no quieren salir de ahí, no quieren fugarse, no quieren ser libres, no quieren escapar. Yo le motivo a usted esta mañana a que tengamos el espíritu, la actitud de esos tres chicos o esos tres varones de Alcatraz que querían fugarse, que querían ser libres. Nos acostumbramos a ciertas cosas en la vida. Bueno, le digo, tal vez usted se acostumbró en la casa que todo lo soluciona con un grito, con un enojo, con una mirada. Y nos vamos acostumbrando a cosas que nos van saboteando y que sabotean nuestra familia y nuestro futuro. Quiero entonces hablar de cómo salir o cómo emprender una fuga en ese aspecto. Y quiero leer un pasaje, si usted me acompaña por favor, en Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Dice de la siguiente manera: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace o practica el pecado, esclavo es del pecado. Jesús está diciendo: todo el que practica un pecado se vuelve esclavo del pecado. Y yo sé que durante años nosotros hemos practicado pecados: pecado de mentir, pecado de robar, pecado de orgullo, pecado de soberbia, pecado de enojo, pecado de ira, pecado de venganza, pecado de tacañería, pecados de omisión, como no orar por alguien, no visitar a alguien, no ayudar a alguien, no colaborar a alguien, pecados de omisión. Y Jesús dijo: el que practica el pecado se vuelve un esclavo del pecado, cae en una prisión. Cuando una persona empieza a practicar, por eso evitemos caer. Hay una tentación que sucede mucho en la juventud. ¿Cuál tentación sucede mucho en la juventud? ¿A qué sabrá eso? Voy a ensayar. ¿Has escuchado eso en la juventud?
voy a ensayar, voy a mirar a qué sabe eso. Y así empecé yo. Mi etapa de, no me volví un alcohólico, pero la etapa de consumo de licor en mi vida empezó como a los 13 años y medio, 14 años. Porque alguien me dijo, ensaye, tómese uno. Y me tomé uno. Me entró en reversa. Porque alguien decía, el licor es tan maluco que hay que estarlo tomando hasta con pasante. Pero el cuerpo se acostumbra a eso tan maluco. ¿Es así o no es así? Eso tan maluco uno se va acostumbrando y luego le hace falta. El caso es de que empecé mi carrera de bebedor, de tomador, a los 14, 13 años y medio, 14. Pero porque alguien me dijo, tómate uno. No fue que me tomé 15 o 20 ese día, me tomé uno. Y todo va empezando con uno, un traguito, una miradita, un mensajito. Todo va empezando con uno, una tocadita. Y terminamos en una cama. Todo el que practica el pecado se vuelve un esclavo. ¿Por qué les digo eso? Porque yo empecé con uno, luego empecé con dos, o seguí con dos, con tres, con cuatro, y me volví esclavo de ese pecado, de esa práctica. Jesús dice entonces, todo el que hace pecado se vuelve un esclavo. Y cuando hablo de esclavitud ya hablo de la prisión, hablo de un cautiverio. Y hay gente ya que dice, eso fue a los 13 años y medio, 14, tenía 18 años y yo quería salir. Yo ya no quería ser un borracho, pero ya no era capaz de salir. Estaba metido en Alcatraz, en un cautiverio. Quería fugarme, no podía. Me metieron en la pornografía, siendo jovencito, teniendo menos de 7 años, en unos abusos. Luego en la adolescencia, mira, escucha, ve, y quedé atrapado. El que practica el pecado se vuelve un esclavo. Yo caí en un Alcatraz, en una prisión, en una cárcel. ¿Cómo salir de ahí? La mayor parte de la gente quiere salir. Bueno, digo, yo sé que hay muchos que dicen, a mí me gusta esto, eso es lo que yo quiero hacer esto y hacer esto. Bueno, se acostumbran a eso. Juan capítulo 8, 34. Todo aquel que hace o practica el pecado es un esclavo del pecado, está en un Alcatraz. Necesitamos fugarnos. Y yo sé que esta mañana, hermanos, por lo que he ido conociendo de nuestra iglesia y de la iglesia en general, hay gente que acostumbra a vivir en pecados, que no es capaz de liberarse de ellos. Hay gente que está sufriendo por causa de pecados. Esos días me he dado cuenta de personas que por un pecado están perdiendo su hogar, su economía, su salud, pero ya no quieren, ya no hay interés de fugarse, ya no hay interés de salir, porque lo han intentado y han muerto en el intento. ¿Cómo lograrlo? Y quiero usar el libro de Isaías, si me permite llegar allí. El libro de Isaías, capítulo 55. Quiero hablarle de varias cositas rápidamente, usando el libro del profeta Isaías. Y usted se preguntará por qué el libro del profeta Isaías, para hablar de una fuga, hablar de una liberación. Porque Isaías profetiza un cautiverio y también profetiza cómo salir de ese cautiverio. Eso hace Isaías. Isaías profetiza 700 años antes de Cristo. Isaías profetiza un cautiverio que iba a venir 100 años después.
el cautiverio babilónico. ¿Recuerdan de él algunos? El cautiverio de Babilonia con Nabucodonosor. Isaías profetiza ese cautiverio y le dice a la nación de Israel: ustedes van a quedar presos en Babilonia por 70 años. Y preciso, llegó el momento en el año de 597, si no estoy mal, en que empezó el cautiverio, que fue en varias etapas babilónico. Pero Dios luego dijo: pero yo les voy a decir cómo salir de ese cautiverio. Yo les voy a enseñar cómo fugarse de ese Alcatraz, de ese cautiverio babilónico. Vamos a mirarlo en esta mañana. Isaías 55, el versículo 6. Dice, mire la propuesta de Dios, tan linda. Esta propuesta no la ve usted, porque usted va a encontrar libros que te van a enseñar. Usted va a encontrar personas que le van a enseñar de cómo salir de la droga. 7 pasos para dejar de fumar. 5 pasos para dejar de beber. Las gotas, la terapia, los métodos, uno allí, otro allí. Cómo salir de ciertas prisiones, de ciertos cautiverios. Cómo salir de ese Alcatraz. Cómo fugarme y empezar una nueva vida. ¿Cómo lograrlo? Bueno, eso que le voy a hablar acá no lo encuentra en ninguna librería. Eso que le voy a hablar acá no lo encuentra usted en conversaciones en la calle. Eso que le voy a hablar acá es propio de la palabra de Dios. Número 1, 55:6 dice: busquen ¿a quién? A Dios. Buscar a Dios. Pastor, quiero fugarme, quiero salir. Busca a Dios. La palabra buscar no es una palabra tan simple como la escuchamos. Busque la billetera, busque los zapatos, no. Habla de una búsqueda intensa. Buscar ahí no es una búsqueda superficial, es una búsqueda intensa. Es tan intensa esa palabra que habla de, la palabra buscar, habla de frecuentar o recurrir constantemente a un lugar o a una persona. Entonces lo voy a dejar más bien en frecuentar. Dios está diciendo: ustedes tienen que frecuentarme, ustedes tienen que recurrir constantemente a mí. Por eso dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Una fuga empieza no yendo donde el psicólogo, y es bueno, no me parece malo de que sean psicólogos que manejen una psicología cristocéntrica o bibliocéntrica. Creo que no son malos ciertos métodos, pero el método de Dios es este: busque a Dios. Yo le dije que estaba en un cautiverio, alcohol y pornografía y otras cosas que se van desprendiendo. ¿Cómo salir de ahí? Yo le podía contar cosas en ese cautiverio vergonzosas que tal vez usted no piense de mí, tal vez usted no las hayan imaginado en ese cautiverio. Cosas muy vergonzosas que no quiero decir esta mañana, que se desprendieron de esos 2 pecados. Y la única respuesta que yo tuve fue esta: buscar a quién, a Dios. ¿Quién me sacó del alcoholismo? Dios. ¿Quién me liberó de la pornografía? Dios. Una obsesión. Eso sí lo voy a contar, que no es tan. Yo no era capaz de aguantar estaba estudiando en ese tiempo en Río Negro, estaba estudiando sistemas, computador. Está en apogeo en ese tiempo los computadores, entonces todo el mundo quería estudiar sistemas.
Y yo empecé a estudiar sistemas. Y había una profesora, ya veteranita, ya de edad, y ella salía al frente, y no solamente con ella, cualquier mujer que yo veía, se despertaban unas sensaciones, unos alborotos. Yo ya no quería estar en ese Alcatraz, yo quería salir de ahí. Primero estaba contento, cuando tenía 13, 14, 15, 16 años, estaba contento en Alcatraz, estaba contento ahí en ese mundo. Pero cuando empecé a conocer del Señor, yo quería salir de esa prisión. Yo no conocía pastores, yo no sabía que existían iglesias cristianas, yo no sabía nada de eso. Entonces, ¿qué hice? Busqué a Dios. Me acordé que mi mamá me había regalado una Biblia para clase de religión en el colegio, y volví, la abrí después de no sé cuántos años, y abrí la Biblia y empecé a leer la Biblia, y lea Biblia, lea Biblia, lea Biblia. Y Dios, un día me acuerdo, me sentía tan mal, tan sucio. Yo viajaba en chiva en ese tiempo hacia Río Negro, bajaba en las chivas, y yo intentaba ver si una mujer se subía en falda para yo mirar su ropa interior. Mire qué vergüenza. Y yo estaba mal con él, yo quería salir de ahí. Señor, yo quiero salir de acá. No era capaz. Y un día me salí de clase de sistemas en Río Negro. Me salí y me vine para la casa. Y dije, Señor, yo quiero fugarme de esta situación. Yo quiero salir de esta situación. Y empecé a orar. Y llevaba 15 minutos, nunca se me olvida, de rodillas en mi habitación, solo, estaba soltero, estaba empezando mi vida cristiana, hace 30 años, de rodillas en una habitación. A los 15 minutos, después de estar orando, yo sentí que algo salió de mí. Yo no sabía de los demonios, yo no sabía nada de eso. Salió algo de mí. Yo me paré de orar, al otro día me subo en la chiva, voy a estudiar totalmente tranquilo. ¿Qué es eso? Ya no sentía eso. Ese día sucedió una fuga, ese día sucedió una liberación. Porque el texto dice, busque a Dios. Ese día lo busqué. Recuerde que buscar ahí es frecuentar, es recurrir, es hacerlo profundamente. Va más allá de lo superficial. Pastor, yo sí he orado, pero nada, y estoy esclavo todavía de ese pecado. Es que esta palabra buscada es una palabra violenta, agresiva. Yo llevaba 15 minutos en agresividad. Me escapé del instituto donde estaba estudiando. Me vine a la casa y como dijo Jacob, Señor, no te suelto, no me paro de este lugar hasta que usted no me libere. Esa búsqueda es la que Dios quiere. No esa búsqueda superficial. Ay, Señor, ayúdame a dejar este vicio. No, eso no sirve. Esos son pañitos de agua tibia. Dios necesita gente que lo busque con intensidad, o si no, nos salimos del Alcatraz. Por eso usted sigue o seguimos sumergidos en ciertos pecados, en ciertos hábitos que usted sabe que lo están saboteando a usted, su hogar o su familia o su futuro, pero no somos capaces de salir de ahí. Al último nos acostumbramos, mentimos, justificamos, maquillamos, hermoseamos para no tener que volver a confrontar ese pecado, porque lo hemos confrontado y hemos salido en derrota. Número 1, busque a Dios. Recuerde que la palabra buscar habla de frecuentar. Y para pasar a mi otra parte. ¿Con qué tanta frecuencia usted busca al Señor? ¿Cuál es su frecuencia? La palabra buscada habla también de eso, de frecuentar, de recurrir. ¿Con qué frecuencia usted se acerca a Dios? ¿Cada 8 días? No. Aquí tenemos servicio los miércoles. Venga los miércoles a congregarse. Tenemos ayuno los jueves, 9 de la mañana. Venga al ayuno. Tenemos ayuno en Chaparral los viernes. El martes tenemos en la casa de los hermanos Blandón. Los martes a las 9 de la mañana o 10. A las 9. Buscar a Dios.
Pastor, ¿y usted buscaba a Dios en ese tiempo? Hermanos, cuando empecé ese acercamiento hacia el Señor, yo no me perdía momento con el Señor. Los viernes habían cultos en Medellín de jóvenes en la iglesia central. Allá se aparecía este muchacho. El tiempo era muchacho. Allá llegaba el culto de jóvenes. Salía del culto de jóvenes a las 8:30. Y yo ¿qué hago a las 8:30? Me iba a las 4 cuadras, había una iglesia cristiana. No sé qué iglesia cristiana era, pero sé que era de sana doctrina. Y allá me metía porque siempre los viernes hacían vigilia. Para allá me iba para la vigilia. Salía el sábado a las 5 de la mañana. Y yo decía, ¿y yo qué hago hoy? Me iba para la iglesia Asambleas de Dios en Bello, porque allá vivía mi hermana en Bello. Me iba para el ayuno, que todos los sábados hacían ayuno de 9 a 12. Allá me metía a los ayunos. Buscar a Dios. Por eso pude ser libre de esas cosas. O si no, no salgo de eso, hermanos. Porque lo intenté, bregué a intentar. Pero entre más lo intentaba, más caía. Como cuando uno cae en un pozo. Entre más se mueve, usted más se hunde. Entre más se mueve, más se hunde. Y entre más intentaba, más me hundía. Por eso hay gente que usted ve que intenta salir de algo, lo deja 2 meses, 3 meses, y luego usted ve que ¡fum!, se sumerge y se sumerge peor. Busquen a Dios, el frecuentarlo, el recurrir constantemente a Él. Eso no es simplemente de un fin de semana. Si dejamos esto de un fin de semana, ¿qué le puede hacer un fin de semana a su naturaleza pecaminosa? ¿Qué le puede hacer un fin de semana al mundo espiritual, a una esclavitud que tú llevas durante años? ¿Qué le puede hacer un servicio como esto? Hacer un pequeño movimiento, pero no debilitar la raíz de tu problema. No se debilita. Es como cuando usted mueve un árbol, le da un empujoncito, pero no se cae. Tienes que hacerle una y otra vez. Eso es buscar. Eso significa esa palabra. Habla buscar con intensidad. O si no, no lo logramos. Por eso usted ve personas que no lo logran al día de hoy. Y otros sí lo están logrando. Lo segundo que dice ahí es llamarle. Llamarle. La palabra llamar habla de... Imagine que la palabra gritar se desprende de esa palabra llamarle. Gritar. Hay un pasaje que yo sé que ustedes, muchos se lo saben de memoria, Jeremías 33:3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es esa misma palabra. Es la palabra carrá. Carrá. Clama, grita. La palabra acosar, yo no sé si están escuchando, me están acosando, tengo acoso laboral o acoso sexual. La palabra acosar viene de llamarle, acosar. La palabra intimar viene de llamarle, carrá, clama. Entonces, número 1, buscar a Dios. Pero ya le hablé de que cómo es ese buscado. Segundo, tienes que llamarle en tanto que Él esté cercano. Llamarle lo voy a dejar en una palabra: intimar. Número 1, buscar, que tiene que ver frecuentar. Sé frecuente con Dios. Visítalo constantemente. Visítalo. Frecuente. Segundo, llámele o intime. Acóselo. Eso es llamarle, carrá en hebreo. Llamarle. Acose a Dios. Hostigue a Dios. ¿Alguien en la Biblia hostigó? Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de hostigar a alguien para que le resolviera algo. ¿De la qué? La viuda. ¿Se acuerda que había una viuda? Y eso todos los días molestaba. ¿A quién? Al juez. Por favor, hazme justicia. ¿Qué dijo el juez a lo último? Esta viuda me está dejando calvo.
Me está cayendo el cabello, estoy canoso ya. Le voy a hacer justicia porque esta mujer me tiene acosado. Es esa palabra, llamarle. Por eso, vamos a Jeremías 33. Jeremías 33, para que miremos un poco. Y dirá que el método de Dios es igual. Jeremías 33:3 dice: clama, clama, clama a mí. Pero, ¿por qué Dios le está diciendo a Jeremías? ¿Qué estaba viviendo Jeremías? ¿Dónde estaba Jeremías? Mire, ¿a dónde estaba? Mírelo ahí, el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en Alcatraz. Y Dios le dice: clama, carrá, intima, acósame. Me encanta que me acoses, que me instigues. Clámame a mí y yo te responderé. Sí, hermanos, número 1, no es buscar de cualquier manera a Dios, es buscarlo intensamente. Es frecuentarlo, es recurrir constantemente a Él. Segundo, es clamando. Recuerde que clamar es intimar, es acosar, es gritar. Estaba allí yo en esa habitación entonces ese día, de rodillas, con intensidad, de rodillas en la cama. Y yo le cogía la mano y le decía: Señor, sácame de acá. Le gritaba al Señor: sácame de acá, libérame de esto. Y Él me liberó. Lo puede hacer con usted. Seguramente lo ha hecho en algunas áreas, pero Él quiere penetrar a todas las áreas de tu vida. No solamente Él quiere liberarte de un alcatraz. Tenemos muchos alcatraz en la vida. Hay gente que está preso del orgullo. Hay gente que está presa de la envidia. Pastor, pero yo ya dejé de fumar. Pero eres grosero con tu esposa. Ah, ella se lo merece. Ah, qué bonito. Ella se lo merece. Entonces miren todas estas cosas. Número 1, entonces, buscar a Dios. ¿Me entendieron el concepto? Buscar. Segundo, llamar. Intimar. Intime. Acose al Señor. Vaya donde Él. Cuando lo frecuente, acóselo. Acóselo. Él le encanta eso. No le molesta que usted quiera intimar con Él constantemente. Lo tercero, yo creo que volvamos al libro de Isaías, por favor. Isaías 55. Versículo 6 nuevamente dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que esté cercano. Versículo 7. Entra la tercera cosa. Número 1, buscad. Número 2, llamarle. Número 3, deje. La palabra dejar habla de abandonar algo. Aquí Dios ya apela a tu responsabilidad. Después de que has frecuentado a Dios, después de que lo has buscado intensamente, entonces Dios dice: ahora es tiempo de abandonar. ¿Y abandonar qué? Versículo 7. Deje el impío su camino. El momento de tomar decisiones. No crea que Dios va a bajar del cielo y le va a quitar a usted la copa de la boca. No crea que Dios va a bajar del cielo y le va a quitar el cigarrillo. Ay, alguien me arrebató el cigarrillo. No, eso no va a suceder. Deje, sea responsable. Cuando usted va al Señor, Dios le entrega unos recursos,
unas gracias, un poder para que usted sea capaz de dejar lo que no era capaz de dejar días atrás. ¿Y qué hay que dejar? Deje el impío su camino. La palabra camino es la palabra costumbre, es la palabra hábito. Camino habla de un estilo de vida que usted y yo hemos construido durante años. Todos los que estamos aquí hemos construido estilos de vida. Usted construyó un estilo de vida con su dinero. Usted construyó un estilo de vida en la manera en que habla, hace negocios. Usted construyó estilos de vida. Y la Biblia dice, déjelos. Habiendo hecho el versículo 6, Dios te manda que hagas el versículo 7. No empieces con el versículo 7, porque tal vez no vas a ser capaz. Deje el impío. Si yo empiezo acá, creo moralistas tal vez. Deje el impío su camino. Porque usted ha visto personas que dicen, no, eso es que colocarle fuerza de voluntad al asunto. No, yo ahora sí voy a cambiar. Ya he vivido muchos momentos difíciles en mí. No, ahora sí cambio. No, usted no puede vivir el 7 sin haber vivido el 6. Busque a Dios. Ahí empieza todo. Para que usted pueda vivir la plenitud del versículo 7, tienes que empezar en el versículo 6. Deje el impío su camino. Pero él añade algo, dos palabras que quiero fusionar ahí. Camino, dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. De antemano le voy a decir de dónde vienen sus caminos. Sus caminos vienen de los pensamientos que usted formó en su vida. Lo que usted y yo hacemos o practicamos tiene que ver con lo que usted y yo creemos. Dios dice, deje el impío su camino. Pero primero tiene que dejar sus pensamientos. Entonces, si usted y yo no logramos debilitar los pensamientos, si usted y yo no logramos derribar, yo quiero que me acompañe a 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Usted tal vez no va a poder dejar sus caminos. No solamente hay que buscar a Dios, por eso digo que esos son unos pasos. 2 Corintios capítulo 10 versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia, es como una palabra como de guerra, ¿no? Pelea, milicia, miliciano. Las armas de nuestra, guerra. Es que estamos en una guerra. Estamos en guerra. ¿Cuántos saben que estamos en guerra? Y no estoy hablando de una guerra física, aunque también las hay. Estoy hablando que hay una guerra espiritual. Estoy hablando de una guerra de ideas. Escúcheme eso, por favor. Estamos en una guerra de ideas. Estamos en una guerra de opiniones, de pensamientos. ¿Cómo? Escúcheme eso, por favor, antes de seguir acá. ¿Cómo sacó Satanás a Eva del jardín del Edén? A través de un pensamiento, a través de una idea. Eva, con que Dios te ha dicho, no comas. Eva, tú no morirás. Le metió un pensamiento, una idea, y con eso la sacó, sin tocarla. No le colocó una mano encima a Satanás a Eva, le colocó una idea. ¿Dónde? En su mente. Incrustó o puso en su mente, en su corazón, un pensamiento, una semilla, y eso brotó. Es muy parecido, escúcheme, sin tocarla. Satanás no la cogió de la mano y la sacó del jardín. No. Yo sé cómo la saco de ese jardín. Le voy a colocar una semilla, le voy a colocar una idea, un pensamiento.
Y ya con el pensamiento ahí, Satanás se fue y dijo, esto es cuestión de tiempo. Esto en algún momento florece y da fruto. Y preciso, la sacó del jardín con un pensamiento. Usted sabe, hermanos, en la mitología griega, los que pronto han escuchado un poco de la mitología griega, ¿recuerdan el caballo de Troya? Algunos llegaron a escuchar el caballo de Troya. El caballo de Troya. ¿Qué fue lo del caballo de Troya? Los griegos querían apoderarse de la ciudad de Troya. Entonces, ¿qué hicieron? Un caballo de madera. Escuche pues, hicieron un caballo. No tenían forma de penetrar a Troya. Había unas murallas. Era impenetrable Troya. Eva era impenetrable. Y Satanás dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo destruyo a Juan? ¿Cómo destruyo a Carlos? ¿Cómo destruyo ese hogar? Voy a colocar una idea, voy a colocar un pensamiento, voy a colocar una opinión, un criterio. Entonces ahí está, hacen el caballo de Troya. Dice, no hay forma de entrar allá, vamos a darle esto como un obsequio a los troyanos. Pero ¿sabe qué hicieron? Dentro del caballo, dice la mitología, dentro del caballo se metieron guerreros dentro del caballo. Entonces lo colocaron a la puerta de las murallas de la ciudad de Troya y le dijeron, eso es un regalo, ustedes son muy valientes, ustedes son victoriosos, y se fueron. ¡Qué caballo tan majestuoso! ¡Entrémoslos a Troya! Y entraron el caballo a Troya. Y recuerden que había dentro del caballo guerreros escondidos. Todo el mundo celebraba de fiesta. Pues se acostaron todo el mundo. Y los guerreros quitaron las tablas, mataron a los guardias. Y entró la gente y destruyeron a Troya. ¿Cómo se destruyó a Troya? Porque alguien logró penetrar a Troya, al corazón de Troya. Eso es lo mismo, el principio es el mismo. Satanás busca cómo penetrar a tu mente. Por eso el versículo que vamos a leer, 2 Corintios 10:4, dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir ¿qué? Fortalezas, como Troya. Derribando argumentos. Mira pues, porque eso es lo que se ha instalado durante años en tu vida, argumentos. Yo no creo eso, a mí no me parece, yo pienso, ¿sí ve? Argumentos. Y estamos saturados de argumentos. Y Pablo dice, hay que derribar esos argumentos que se levantan contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento. Vuelvo a Isaías para ir terminando. Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino. Pastor, yo quiero dejar ciertos caminos. Pastor, yo quiero dejar ciertos hábitos, ciertas costumbres. Si usted no deja ciertos pensamientos, va a ser muy difícil. Deje el impío su camino. Ok, Señor, quiero abandonar esto, pero primero tienes que dejar tus pensamientos, tus ideas, tus fortalezas mentales. Tienes que derribarlas, o si no ellas te derriban a ti. Quiero terminar con un versículo, hay mucho que decir sobre esto, pero terminemos con un versículo en el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Leamos dos versículos, permítame este y otro versículo y terminamos. Mateo 16. Lo mismo que Dios propone en Isaías 55 es lo mismo que propone en el Nuevo Testamento.
Mateo 16. Leamos desde el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, escuche esto por favor, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo ve usted ese consejo de Pedro? ¿Lo ve malo o lo ve bueno? Aparentemente, ¿cómo se ve? Un consejo como noble, bueno, ¿no? Tiene un amigo de 3 años, eso sana a los enfermos. Imagine usted con un amigo como Jesús. Se enferma usted y Jesús, estoy enfermo. Esté sano, ay gracias. ¿No tiene usted necesidad de EPS? Dirá comprar medicamentos, dirá nada, el Señor le soluciona todo. ¿Estaba enferma la suegra de Pedro? No tenía una fiebre. ¿Y quién la sanó? Jesús. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a recomendar: hombre, Señor, ¿usted cómo va a ir a morir? Yo te necesito. Una vez Pedro necesitaba pagar un impuesto, ¿se acuerda? Un impuesto. Pedro iba a pagar los impuestos y no tenía plata. Y Jesús tampoco. Entonces Jesús le dijo: ve y tira un anzuelo. Y tiró el anzuelo y cogió un pez. Y cuando abrió la boca del pez, ahí está la plata. ¿No le gustaría tener, cuando viene el impuesto del gas, de la... Ay, Jesús. Entonces te viene aquí para la quebradita, tira, y el billetico, las moneditas, ¿cierto? Quisiera uno tener a alguien así, paga los impuestos, sana a la gente, ¡qué maravilla! Y Jesús dice: voy a morir. No, ¿quién va a querer perder eso? O esa persona. Pero mira lo que dice el versículo 23. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué era tropiezo? Escúcheme lo que sigue. Porque no pones ¿qué? La palabra mira es pensamiento. La palabra griega froneo. Porque no pones la mente, la palabra mirar ahí es mente. No pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Froneo, porque no pones froneo, o sea, la mente en las cosas de Dios. Si yo queremos cambiar nuestra conducta, nuestro camino, hay que cambiar nuestro froneo, nuestra mente. Le dije que me regalara para otro versículo más, donde aparece la palabra, aquí dice mira, pero es froneo. ¿Dónde aparece más? Vamos al libro de Romanos, aparece. O Romanos, leámosla en Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque, escúcheme eso, porque los que son de la carne, froneo, piensan, sigue la palabra ahí otra vez. Allí decía mira, estaba traducido como mira, porque no colocas la mira en las cosas de Dios. Y aquí dice piensan, porque los que son de la carne, froneo, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan, froneo, en las cosas que son del Espíritu. Pastor, ¿por qué a veces soy tan carnal? Porque a veces, porque tienes unas fortalezas en tu mente, tienes que derribarlas. Y termino con Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Un pasaje también muy conocido por muchos de nosotros. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ¿qué?
Aquí aparece sentir, es froneo, lo mismo, es la misma palabra griego. Haya pues en vosotros este froneo, este pensamiento que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Qué pensamiento hubo? Jesús vino del cielo a la tierra porque hubo un pensamiento en él, una idea. Usted no baja del cielo a la tierra, o usted no sube de la tierra al cielo si usted no trabaja acá, en su froneo, en su mente. Haya pues en vosotros este sentir. Bueno, le digo, en griego es froneo, que significa pensamiento, que hubo también ¿qué pensamientos hubo en Cristo Jesús? Mire, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él pensó, la raza humana necesita ayuda. Yo soy Dios, yo estoy bien en el cielo, pero ellos están en una esclavitud, en un alcatraz. Yo no me voy a aferrar de mi posición, voy a bajar y les voy a ayudar. ¿Sí ve? Dice, haya pues en vosotros ese froneo, ese pensamiento que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 6? El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. ¿Cómo salir de un cautiverio? Número 1, buscad. Ya le dije de qué habla ese buscar. Es un recurrir, un frecuentar. Habla de un buscar con intensidad, o si no, es difícil. Segundo, llamarle, que significa intimar, acosar, gritar si le toca. Hay gente que se escandaliza, ay, esa persona cristiana y como grita. La Biblia nos invita a gritar. Dios no tiene problema de audición. Gritar, hermanos, cuando uno está en un apuro, si toca gritar, se grita, no. Si usted tiene un bebé, usted está solo en la casa, se le está ahogando su bebé. Bueno, voy a contar una historia que nos sucedió hace 8 días. Hace 8 días nos subimos acá, un grupo de personas, estamos en un encuentro de parejas. Y nuestro hermano Rodolfo, ustedes lo conocen, el que vende los fichitos del almuerzo. Nuestro hermano Rodolfo se metió en la bañera en la noche. Creo que fue en la noche. Y hace un relajo. Y sabe que esa agüita caliente lo relaja a uno mucho. Y el hombre se relajó y como que se fue, se lo relajó tanto que se empezó a hundir y se estaba ahogando. Casi quedamos sin Rodolfo. Cuando la gracia fue que entró la esposa, en un momento llegó la esposa y empezó a darle golpes y a gritar, no nos hice auxilios. La que escuchó fue mi esposa. O si no, hermano, hubiéramos llegado con un difunto aquí el domingo, hermanos. Hermanos, si toca gritar, hay que gritar. Dios no tiene problema. ¿Sabe cómo Dios lee eso? Esa persona me necesita. Esta persona quiere estar conmigo, quiere mi ayuda. Buscad, llamarle y deje, por favor. Deje sus caminos, pero para dejar sus caminos tiene que dejar su froneo, sus pensamientos. Si usted sigue alimentando pensamientos, usted no va a tener éxito en su vida. Yo tuve muchos problemas con ciertos estilos de vida y todo era porque lo alimentaba con mi mente. ¿Quieres salir de una situación? La clave está, disciplina tu mente. Sin dejar de hacer lo que hablamos, tienes que disciplinar tus pensamientos. Si usted quiere dejar la pornografía y usted cada vez que ve una mujer se va así y sigue alimentando, difícilmente, por más que ore, por más que ayune, por más que busque, tienes que dejar eso. Saca la televisión de tu pieza, controla tu celular, dile, cuéntalo con tu esposa, varias cosas tienes que hacer, o si no tu froneo sigue ahí, y si sigue ahí tú no vas a poder dejar tus caminos.
Colóquese en pie esta mañana, mis amados hermanos. Cierra tus ojos por un momento al Señor. Él quiere sacarte. Si hay salidas para tu Alcatraz, si hay salidas para tu cautiverio, si hay libertad para todo aquel que se encuentra preso de algún hábito, costumbre o pecado. Si hay libertad. Busca a Dios con intensidad. Llámele, intime con Él. Deje sus pensamientos para que caigan esos hábitos y esos comportamientos. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, yo te quiero pedir misericordia, porque el versículo dice: el cual tendrá de él misericordia, y Dios será amplio en perdonarte. Sigue diciendo Isaías 55. Tú necesitas que Dios tenga misericordia y te perdone todo lo que has hecho durante tantos años, o lo que hemos hecho. Hay suficientes recursos en Dios, hay suficiente poder en Él, pero Él necesita que tú le busques, que lo frecuentes, que intimes, que lo acoses, que derribes esos pensamientos que alimentas a diario con la televisión, con tu celular, con los libros que lees, con las charlas que tenés con alguien. Esta mañana, si tú quieres salir de algún cautiverio, si tú quieres salir de alguna situación, esa es tu oportunidad. Lo que tanto has deseado durante años, tal vez hoy es tu día, tal vez hoy es tu momento oportuno, tal vez hoy es el día para que salgas de ese cautiverio, para que salgas de ese Alcatraz y te fugues y vivas una vida nueva con Cristo Jesús, en tu hogar, en tu empresa, en tus negocios, en el día a día. En el nombre de Jesús, sé libre. Oh Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en este lugar esta mañana, y Él está para liberarte. El Espíritu de Dios está aquí para que te fugues, para que salgas de esas prisiones de oscuridad. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Señor, activa tu poder en esta mañana. Un poder de liberación. Un poder de liberación. Libera a las personas de angustia, que hay personas que están en unas angustias profundas, y Dios quiere liberarte de esas angustias. Aquí hay personas que están luchando en el nombre de Jesús, que están luchando con depresiones. Oh Santo, aquí hay personas que están luchando con pecados sexuales. Pues Dios les está invitando esta mañana a que se fuguen con Él. Él los va a sacar. Ay, Santo Dios. Él te sacará de ese Alcatraz. Él te sacará de ese cautiverio. Los principios son iguales. Búscalo, llámalo y abandona tus pensamientos. Poder de Dios obra. Esta mañana, Señor, extiende tu mano de poder sobre cada persona. Extiende tu mano de poder, extiende tu mano de poder. Ahí, paséate por cada silla, paséate por cada puesto en esta mañana. En el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús sé libre. En el nombre de Jesús te declaro libre en esta hora por el poder de Dios. Esta mañana tu vida va a ser libre. Esta mañana empezarás a escribir una nueva historia por el poder de Dios. Dios no es un inválido. Dios no está incapacitado. Dios tiene el poder de sacarte de cualquier lugar donde te hayas sumergido. No tienes que seguir mintiendo. No tienes que seguir viviendo una vida doble. Hoy Dios te puede sacar de esa situación. Solamente levanta tus manos al cielo. Suplica al Señor que te libere, que te saque de ese mal hábito, que te saque de esa mala costumbre, que se saque de ese lugar en que te has sumergido. Porque el que practica el pecado se vuelve esclavo de él. No necesita, Dios no es un padre de esclavos. Dios necesita hijos libres. Dios no es padre de esclavos. Él es padre de hijos. Aleluya. Adora a Dios. Tú proveerás. Adóralo a Él. Cristo suples mi necesidad. Él suple en esta mañana para tu libertad. No temeré. Todo va a estar bien, mi hermano y mi Todo hermana. va a estar Con Jesús todo bien, va a estar bien. pues tu promesa siempre. Hermoso sí, Jesús, amén. hermoso, hermoso. Tú proveerás. Él va a proveer Tú proveerás. para tu libertad. Cristo suples mi necesidad. Sé libre en esta mañana. No temeré. En el nombre de Cristo. Padre, Todo respalda va a estar tu palabra esta mañana con milagros. Tu Respalda tu promesa palabra siempre sí, amén. con liberación en el nombre de Jesús. Tú proveerás. Tú proveerás. Levanta tu voz, iglesia. Cristo suples mi En Él hay provisión, mi necesidad. amado hermano y amigo. En Él hay provisión. No temeré. Todo va a estar. Amén, así es. Pues tu promesa siempre sí. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Gracias. Cierra un momento ahí tus ojos otra vez más. Padre, ayúdanos a escribir una nueva historia. Un antes y un después de hoy, Señor. Pero tú no quieres esclavos en tu reino. Tú quieres hijos libres. Jesús vino a libertar a los cautivos por el diablo. Jesús vino a traer libertad. ¿Por qué Él vino a traer libertad? ¿Por qué vino a traer libertad Jesús? Porque eso fue lo que se perdió en el jardín del Edén, la libertad. Y de allí el hombre es esclavo de sus pecados. Pero Dios que está en esta mañana, en este lugar, te lo aseguro, hermano, te va a liberar y va a construir contigo una nueva historia. Si tú le crees, Él construirá contigo una nueva historia. Porque para el que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gracias, Señor.